novedad, y es que se estrelló un jet privado en la región de Tver, en Rusia, pues, y allí, entre la lista de los pasajeros, figuraba el líder del grupo Wagner, el señor Yevgeny Prigozhin. En este momento se están intentando confirmar las informaciones de si esta importante personalidad, por supuesto de la política rusa y también de la internacional, ha perdido efectivamente la vida en este accidente o no. Vamos en vivo y en directo con Claudio Fantini, en directo hasta Córdoba, en la República Argentina, periodista, analista internacional y además politólogo. Claudio, te doy la más cordial bienvenida a estas pantallas a esta hora para analizar esta noticia que por supuesto nos deja en un estado de conmoción. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Estefanía, un gusto saludarte. Bueno, empecemos analizando cuáles serían las repercusiones que tendría esta noticia en dado caso de confirmarse la muerte del líder del grupo Wagner. Bueno, creo que sería un impacto más sobre la imagen de Vladimir Putin, porque nadie podría creer en el mundo entero que si un avión es derribado en Moscú, al norte de Moscú, en Rusia, y en ese avión iba una persona que había desafiado abiertamente el liderazgo de Putin, o por lo menos le había creado un problema inmenso a través de una movilización militar que cobró, de hecho, un carácter golpista. Nadie va a poder creer, no solo en Rusia, sino en el mundo entero, que esta no fue una orden criminal dada por el jefe del Kremlin. Es demasiado larga la lista de personas que murieron misteriosamente o asesinadas por desconocidos en crímenes que nunca fueron esclarecidos, o envenenados, en la mayoría de los casos, envenenados o cayendo misteriosamente de edificios, como para que no se sospeche que así terminan todos los enemigos de Vladimir Putin, a la larga o a la corta, asesinados. Claudio, esta respuesta es totalmente contundente. Aquí hay cosas en común, ¿no? El tema de estos fallecimientos que giran en torno a esta figura tan poderosa, la figura de Vladimir Putin, que por supuesto ha tratado de usar, y no ha tratado, ha usado el miedo como una de sus estrategias de gobierno más poderosas. Ahora se vienen aparentemente unas elecciones en Rusia. ¿Tú crees que esto lo puede afectar o es totalmente un dictador que ya no hay poder de democracia en Rusia? Yo creo más en lo segundo. Yo no creo que en Rusia pueda existir la posibilidad de que si las urnas sentenciaran una derrota del jefe del Kremlin, ese sea oficialmente el resultado que se dé por aceptado. Tengo toda la impresión de que Putin es un hombre que por su propia historia está condenado a permanecer en el poder, porque fuera del poder corre peligro su vida o por lo menos su libertad. Son demasiadas las denuncias, son demasiados los asesinatos políticos y por ende creo que es una persona que si otorga elecciones lo hace con la certeza de que tiene a su disposición todos los instrumentos para hacer que el resultado de esa elección sea sí o sí su victoria. No creo que este hecho, si se verificara que en ese avión iba Yevgeny Prigozhin, el CEO del grupo Wagner, y estando claro que Vladimir Putin había estallado de ira contra él por el levantamiento militar con el que Prigozhin y el grupo Wagner intentaron decapitar en lo inmediato la cúpula militar rusa. No creo que ese hecho, que en cualquier democracia real impactaría de manera destructiva sobre las chances de un presidente de ser reelegido, en el caso de Vladimir Putin opere de ese modo. Putin no daría una elección si supiera que corre algún riesgo su continuidad en el poder.
Claro, Claudio, si había una figura fuerte en la que los opositores a Putin podían poner la esperanza, era efectivamente Yevgeny Prigozhin. Era una figura supremamente fuerte que de hecho en esta avanzada logró casi que llegar hasta Moscú. Si esta noticia se confirma y efectivamente el líder del grupo Wagner está muerto, ¿en quién hay que enfocar la esperanza para derrocar a Putin? ¿O ya hay que dejarlo en el poder hasta el final? No, el nadie. Pero yo creo que tampoco existía una posibilidad de que Prigozhin derrocara a Putin. Es más, yo creo que el levantamiento del grupo Wagner contra la cúpula militar tenía como blanco el jefe del ejército y el ministro de defensa, pero no al presidente de Rusia. Lo que pasa es que de hecho era un desafío que afectaba negativamente, de manera destructiva, a la presidencia de Rusia. Por lo tanto, lo afectaba a Putin. Putin había quedado en una situación en la que solo podía alinearse con su ministro de defensa y con su jefe del ejército. Por lo tanto, yo no creo que Prigozhin haya sido visto por la disidencia rusa como una verdadera alternativa. Además, porque Prigozhin era en materia de criminalidad y de autoritarismo lo mismo o incluso peor que Vladimir Putin. Prigozhin empezó a amasar su inmensa fortuna a la sombra de Vladimir Putin cuando Putin era el vicealcalde de San Petersburgo y Prigozhin vendía panchos, le decimos en la Argentina. Claro, era el cocinero, era el cocinero de Putin. Claro, era cocinero. Sí. Si pudo crear una cadena de restaurantes primero en San Petersburgo y después crear una empresa de catering gigantesca en el resto de Rusia, fue porque el poder de Putin se lo permitió. Desde entonces, Prigozhin era un socio en las sombras de Vladimir Putin, un testaferro en alguna medida importante. Al grupo Wagner lo creó Prigozhin, pero esa también fue una decisión de Vladimir Putin, de que exista una empresa de semejante envergadura y siendo a la vista, o sea, oficialmente una empresa de mercenarios, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Prigozhin estaba claro que es un criminal de la peor calaña, y el hecho que haya incomodado a Vladimir Putin o incluso que pueda haber sido víctima de la criminalidad de Putin no lo convierte en no hace que hubiera sido una alternativa para el poder en Rusia, por lo menos de parte de los disidentes demócratas, ¿no? Claudio, una última pregunta así, ¿en qué momento se da este quiebre Putin-Prigozhin? Si eran tan cercanos, ¿cuál fue ese punto en el que dijeron no, vamos a separar las cobijas? Fue una situación increyendo que empezó a partir del cuarto o quinto mes de la guerra en Ucrania, ¿no? Cuando se frustra la ofensiva que tenía por objetivo la ocupación de Kiev, la capital, y hay un repliegue gigantesco y un reseteo de toda la operación militar. Prigozhin y el grupo Wagner cobra un protagonismo que es insólito en la historia, ¿no? Un jefe de una organización de mercenarios que aparecía todo el tiempo en la televisión en todos los países del mundo, daba conferencias de prensa, se había convertido en algo así como el vocero de la guerra en Ucrania, en lugar de ser el vocero, el ministro de defensa o el jefe del ejército. Luego empezó a atacar a la cúpula militar y empezó finalmente a disputarle en forma directa el poder a la cúpula militar. Primero, para Putin era conveniente que Prigozhin mantuviera a raya a los jefes militares, pero después se le empezó a volver un inconveniente y eso llegó al peor de los niveles cuando lanzó el grupo Wagner sobre Moscú con el objetivo de decapitar a la cúpula militar. Eso era, más allá de cuál hubiera sido la intención de Prigozhin, un golpe de Estado de hecho, y ese fue el punto de quiebre total. Claro que sí. Claudio Fantini, periodista, analista internacional, además politólogo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en DNews entregando detalles de esta noticia de último momento. Feliz resto de día. Ha sido un gusto, Estefanía, hasta cuando guste.
Igualmente. Seguimos analizando